Bueno, vamos a un ejemplo concreto de comunicación. Habíamos hablado de la conceptualización y estructuración del Museo Evita. Vamos a ver cómo hoy lo estamos comunicando. Entonces, para empezar con esto, ¿qué no hicimos cuando empezamos hace un año y algo a trabajar en lo que es, o a colaborar en lo que es la comunicación y comercialización del museo? Lo que no hicimos, no analizamos estadísticas, o sea, y no porque no nos interesen, sino porque nos iban a hablar sobre el pasado y nosotros queríamos ver cómo hacemos para captar nuevos visitantes. Esto nos da un marco, pero por otra parte lleva demasiado tiempo y es más interesante para mí utilizarlo en ver las tendencias de futuro. Lo otro que no hicimos fueron focus group. No creo en los focus group, lo hemos venido diciendo. No soy una persona que cree demasiado en los focus group. Prefiero las entrevistas en profundidad. Al final un focus group no es más que un grupo de personas condicionadas entre sí que dicen cosas interesantes, a veces medias verdades. Hay una frase muy bonita que dice, cuando te hacen una pregunta, la respuesta es, ¿te digo lo que pienso o te digo la verdad? Entonces, a veces lo que uno piensa está condicionado por cómo quiero quedar con la otra persona, cómo quiero quedar en la sociedad y demás. Y la verdad, si te tuviera que decir la verdad, por ahí nos terminamos peleando. Entonces, en un focus group lo que suele suceder es que las opiniones de quienes participan de este focus van hacia una media. Entonces, no terminamos sabiendo lo que realmente queremos saber. Creo mucho más en la observación y creo mucho más en las entrevistas en profundidad cuando de investigar se trata. Por lo tanto, tampoco gastamos tiempo en hacer focus group y tampoco nos apoyamos en agencias o empresas de lo que sea. No nos apoyamos en diseñadores, no nos apoyamos en publicistas, no nos apoyamos en agencias de prensa. Obvio que sí después usamos diseñadores, obvio que sí después usamos gente de publicidad, obvio que sí después hacemos acciones de prensa. Pero para lo que es el proceso de creación de mensajes, para lo que es el proceso de estructuración de la comunicación, preferimos que sean hechos desde la casa, con los contenidos de la casa, con metodología que se aplica desde la casa. Es la forma que tenemos de garantizar que vamos a decir lo que queremos decir. Después entra todo el proceso creativo, donde sí uno se apoya en profesionales de distintas ramas. Entonces, esto es lo que no hicimos. ¿Qué sí hicimos? Empezamos a trabajar en algo que es un poco más... ¿recuerdan que hablamos de cómo fuimos cambiando, cómo me tocó ir cambiando el modelo de comunicación, sobre todo en el ámbito turístico? De involucrar al potencial consumidor desde el momento en que está tomando la decisión de viaje o de visita. Y ahora quería dar un paso más y empezar a partir de todos los estudios de neurociencia y demás que existen hoy en día y que nos facilitan un poco el andamiaje más teórico, dimos un pasito más y empezamos a buscar, no, con perdón de lo que voy a decir, no tanto los atributos de una marca, lo digo en términos genéricos, sino empezamos a buscar si había algo más profundo que lo que llamamos los atributos. Si ahora lo voy a decir en términos del museo, van a ver que aparecen temas como cuando se habla de Evita se habla de pasión, se habla de grandeza, se habla de solidaridad, se habla de entrega, se habla de coraje, hay una serie de adjetivos o de atributos que se le atribuyen a Eva. De esos podríamos haber seleccionado, pero, y generalmente en el mundo de la comunicación y la publicidad se apoyan en este tipo de cosas, y podríamos hasta haber seleccionado uno poderoso o uno o dos y hacer foco en esos y utilizar los demás como complementos. Nosotros dimos un pasito más y buscamos lo que damos en llamar conectores más profundos, y esto tiene que ver con lo que en este caso, voy a poner un ejemplo de fuera del museo, por ejemplo, ¿qué es un conector profundo? Al final, el miedo a la muerte es un conector profundo, por ejemplo. A modo de ejemplo creo que es bastante contundente y gráfico. Todo el mundo
todo el mundo, independientemente si es chino, alemán, francés, inglés, porteño, rosarino, todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Después lo vamos disimulando o graduando de distintas formas. Tengo miedo a la soledad, tengo miedo a llegar a viejo enfermo, tengo miedo de que me rechacen bueno, son todos subfactores del miedo real o profundo, que es el miedo a la muerte. Algunos lo manejan más, algunos lo manejan menos, pero digamos que en términos de lo que estamos hablando es un conector profundo, independientemente del origen de la persona, de la formación de la persona, del entorno social de la persona, todos le tenemos miedo a la muerte. Bueno, pues ahora teniendo más claro lo que es un conector y un conector profundo, digamos, cómo trabajamos con el tema de la comunicación del Museo de Evita. Empezamos a estudiar todas las encuestas que le hacemos a los visitantes. Les colocamos unas preguntas clave. Sobre esas preguntas clave íbamos encontrando. El museo, por suerte, está súper bien posicionado para el público nacional, para el público residente, como para el público internacional. Por lo tanto, la muestra que podíamos tomar era totalmente amplia en términos de origen de los visitantes, edades de los visitantes, condiciones sociales de los visitantes, estudios de los visitantes, o sea, la muestra era variada y valía la pena. Y a través de algunas preguntas clave fuimos descubriendo cuál era el conector que había entre los distintos públicos, independientemente de su origen, con Evita. Y lo que nos apareció fue la palabra inspiración. Sistemáticamente, independientemente de edad, procedencia, condición social y demás, aparecía la palabra inspiración. Entonces, lo que hicimos fue tomar esta palabra inspiración. Inspirar es un código profundo. Todos necesitamos inspiración. Cuando nacemos de nuestros padres, cuando vamos a la escuela de nuestros maestros, cuando vamos al club de nuestros profesores, de nuestros hermanos, de un referente social, de lo que fuera, siempre necesitamos en nuestros procesos formativos de inspiración. A veces una poesía, viene en distintos formatos, pero todos precisamos inspiración, por lo tanto es un conector profundo. Y lo que hicimos fue definirlo. Entonces fuimos al diccionario y empezamos a buscar qué significa inspirar. Y inspirar significa, mágicamente, tomar aire o estar con vida, entre las distintas definiciones que tiene la palabra, digamos. Pero nos llamó muchísimo la atención, o llamó mucho la atención que inspirar signifique tomar aire o estar con vida. Después vamos a ver cómo utilizamos eso y qué significa esto en términos de Evita. Pero al final la gente, cuando piensa en Evita, piensa en estar con vida, piensa en un soplo de aire fresco, piensa en posiblemente en un mundo que nos abruma con cambios tecnológicos, con cambios climáticos, con problemas laborales, con problemas de igualdad de género, con problemas de violencia, de distinta índole, pongámosle de falta de derechos si uno quiere. Cuando piensa en Evita, piensa en estar con vida y piensa en un soplo de aire, ¿sí? Bien, después nos apoyamos en otras cosas que son lo que yo llamaba más los atributos, que también nos los decían con menos, ya dependiendo de origen había más menciones o menos menciones, pero ya fíjense que pasan a ser como atributos de marca, y también lo fuimos definiendo. Nos hablaban de coraje, de grandeza, de luchadora, de belleza, pero fíjense que todos ellos, al final, cuando uno los define o busca la definición, es como que alimentan el de inspiración, o son complementos de la inspiración. La inspiración era tomar aire y estar con vida, pero coraje es quien se esfuerza con el corazón. Y grandeza es quien es admirado por sus acciones y sus gestos. Y luchador es quien lleva adelante un propósito propio o ajeno. Y belleza es, además del lindo con el que normalmente lo definimos, es inteligencia, es gracia, es simpatía, es personalidad, es elegancia y encanto. Entonces fíjense cómo estos complementos del conector son absolutamente coherentes y casi que cuentan una historia. O uno desde la comunicación podría armar una historia uniendo
estas definiciones de atributos y conector. Bueno, acá, a partir de acá la creatividad es obvia. La chispa creativa viene dada por la propia gente en su definición y trabajamos sobre la lógica de que evita inspira. A partir de este evita inspira, ¿qué entendemos nosotros por este evita inspira? Este evita inspira al final es que si bien el museo cuenta una historia, la vida y obra de Eva en un contexto histórico, el propio público nos está diciendo que se siente inspirado en el hoy. Por lo tanto, Evita es un personaje que está vivo en la mente de la gente y lo toma como fuente de inspiración. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar nuevas líneas comunicacionales con foco en las nuevas generaciones y se derivaron dos disparadores. Hoy como ayer, o sea, esta vida y obra, cómo se transporta al hoy, y por otro lado, en estas nuevas generaciones, fundamentalmente entender que hay nuevas luchas, son estas nuevas luchas que no se podían dar en aquella época porque no eran los temas de agenda, como se suele decir, de la época. El cambio climático no era un tema muy de época y podemos encontrar otros, o sí que había el nacimiento de temas o lucha por temas, el voto femenino, por ejemplo, está hablando de la igualdad, que hoy se manifiestan muchísimo más o han tomado mucho más dimensión. Entonces, segundo que entendemos es que hay nuevas luchas, pero al final la misma inspiración. En su vida Eva inspiró un montón de luchas y luchó. Donde había una necesidad nacía un derecho, era como se decía, pero hoy sigue habiendo nuevas luchas con la misma inspiración. Entonces, sobre estos dos disparadores comunicacionales, si se quiere, con el paraguas de Evita Inspira, se abren dos disparadores comunicacionales, hoy como ayer, nuevas luchas, la misma inspiración, abordamos temas. Y estos temas tienen que ver con temas de género, con temas de trabajo, con temas de tecnología, de cómo está influyendo la tecnología y del medio ambiente, que una problemática del calentamiento global que a veces se toma a la ligera, pero que cuando uno profundiza es un problema gravísimo y sobre todo que aumenta la desigualdad. O sea, a uno se lo venden como que el problema es solamente la ballena o solamente que se descongeló o se está descongelando Groenlandia. Y a veces se esconde que todo esto lo que está generando es un aumento de la desigualdad. Un aumento de la desigualdad en términos de brecha entre pobres y ricos. Y este aumento de esta brecha, a su vez, cuando uno escarba un poquito más, aumenta la brecha de desigualdad entre la mujer y el hombre. Entonces, es simplemente meterse a investigar y darse cuenta que son temas absolutamente relacionados. El impacto tecnológico, el impacto del cambio climático, el impacto tecnológico, cómo incide en el mundo laboral y cómo incide a su vez en la brecha de género. Entonces, en esas temáticas nos metemos con el paraguas de inspiración de Evita. Y los abordamos desde una doble lógica. Rebelarnos ante la injusticia y luchar por la igualdad, en definitiva. O hacer un planteo sobre la igualdad que contiene todos estos temas que vimos antes y plantearlo desde no quedarnos callados y en una actitud no de rebeldía adolescente, sino de decir somos una voz y queremos ser escuchados. Entonces, la estrategia de comunicación habla de la creación de una comunidad global, o sea, no somos un museo que intenta hacer una comunicación unidireccional, es decir, nosotros informamos lo que hacemos, nosotros nos adjetivamos y decimos conoce mi museo, nosotros decimos tenemos esta serie de actividades, muestra permanente, temporal, itinerante o biblioteca o demás, sino que
trabajamos sobre la creación de lo que llamamos una comunidad. Y en una comunidad el diálogo es bidireccional y con el tiempo, digamos, a medida que gestionemos esta comunidad y la comunidad crezca, el paso es no solo ir hacia una comunicación bidireccional, es decir, un real diálogo o un real ida y vuelta, sino que el proceso va hacia que en algún momento, y gracias al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y demás, podamos co-crear valor. Ese sería el objetivo finalista de la creación de una comunidad, la capacidad que tengamos de co-crear valor dentro de la comunidad. Y el otro punto de la estrategia es ser en esta comunidad global, o en esta aldea global, como algunos la llaman, ser una voz con opinión. O sea, no solo ser quienes informamos de lo que hacemos, sino tener opinión en las discusiones que hoy movilizan y tienen en vilo al mundo al final. ¿Con qué formato lo hacemos? Hacemos un mix de historias, actualidad-futuro, entonces, y todo al mismo tiempo. Entonces somos por eso decimos que somos un museo vivo. Entonces al final esa vida y obra y esa historia y esos hechos vienen al presente y nos advierten o toman una opinión o una posición sobre el futuro, y ese mix es el que hacemos jugar dentro de esta comunidad que estamos creando, o es nuestra voz con opinión. Usamos un lenguaje y una estética moderna, trabajamos con fotos y videos de impacto. Al final es el mundo, estamos en el mundo de la imagen, y creo que ya lo hemos dicho, pero las decisiones, sobre todo las nuevas generaciones, millennial, centennial, toman decisiones en redes o en web sobre una imagen en menos de 5 segundos y en un texto de aproximadamente 3 a 6 renglones. Entonces, o generamos un impacto en esos tiempos para que nos sigan eligiendo y profundizando sobre lo que estamos diciendo, o se fueron para otro lado. Y hablamos con datos concretos y con apelaciones a la acción. O sea, nosotros no nos quedamos en decir solamente, y es un homenaje, en cierta medida, es una razón de ser del museo. Recuerdan que cuando vimos cómo se estructuró, hablaba de una tarea hacia el futuro. O sea, nosotros no solo decimos, Eva, esta es su obra y su vida y su obra, sino que decimos, Eva dijo, tomarán mi nombre, ¿no? Y lo llevarán como bandera. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces acá aparece la apelación a, ¿qué vas a hacer vos con esto que ahora sabes? O sea, ¿cómo vos vas a dejar tu huella? No solo la huella que dejó Eva, la huella que deja el museo, la huella que dejamos nosotros con nuestra comunicación y acción, sino que es el desafío a quien es miembro de esta comunidad o quien visita nuestro museo o lo que fuera, a que también sea una voz que actúa para multiplicar. Bueno, continuamos. Vamos a poner algunos ejemplos. En el año 2006-2007 tocó trabajar para el casco histórico de la ciudad. Recuerdan que hablamos del plan de cultura de la ciudad, hablamos de que ese plan de cultura tenía líneas de identidad. Dentro de esas líneas de identidad, en su estructuración, hablábamos del casco histórico y entre otras cosas, plan de manejo y bla, bla, bla. Y en un momento más concreto, en una acción concreta, era cómo en ese proceso de gestión de los públicos, ahora ya están sensibilizados sobre la importancia de la preservación del patrimonio o la importancia que tiene el patrimonio en la ciudad, cómo ese público, ese ciudadano sensibilizado, lo transformamos en un actor real. Cómo ahora se involucraba directamente en el proceso de cuidado o de preservación del patrimonio, en este caso del casco histórico, de manera directa.
recuerdan que al principio hablábamos de no sé lo que es el patrimonio, después lo hacíamos aficionado, después lo sensibilizábamos, ahora ya queremos que actúe de manera directa hacia un público real. Entonces, una de las acciones que hicimos fue la creación de esta red de amigos del casco histórico. ¿Y qué queríamos lograr con esto al final? Si queremos que este público sea real. Queríamos tener vecinos comprometidos con la preservación integral del casco histórico. En definitiva, que se apropiaran en el buen sentido de la palabra de ese casco histórico y entendieran su valor social y económico, digamos, y tomaran la determinación de actuar en caso de que este patrimonio tuviera algún percance o fuera dañado. Entonces, ¿quiénes forman parte de esta red? Vecinos a los que los vecinos escuchan. La clave de esta red para que funcionara tenía que ver con que no hubiera, por decirlo en criollo, ningún tipo de condicionamiento político por parte de quienes integran esta red. Es decir, no podíamos usar o invitar a ser parte de esta red a personas que tuvieran una identificación política, que tuvieran una identificación sindical, una identificación con organizaciones, porque perdería credibilidad la acción. Siempre estaría, entre comillas, sospechada de querer sacar rédito para algo en particular. Y acá lo único que queríamos es que el vecino que quiere a su casco histórico o que quiere a su ciudad, la cuide. Un vecino como cualquiera de nosotros que dice, pucha, qué lindo que está el cabildo, qué feo que lo pinten. ¿Por qué? Porque es un patrimonio de todos, porque es parte de nuestra identidad. Entonces necesitábamos vecinos vecinos normales, vecinos comunes, a los que los vecinos escuchen. Entonces, este es el mapa del casco histórico. Lo que hicimos fue empezar a trabajar sobre una lógica de, bueno, ¿quiénes son vecinos que están ya sensibilizados, que uno sabe que les gusta el barrio, que les gusta el lugar donde viven, que les gusta San Telmo, que les gusta el Parque Lezama, que son de ahí, y además que los vecinos lo escuchan. Entonces, ¿quién es un vecino al que el vecino escucha? ¿Qué sé yo? El de la remisería. La señora que atiende la remisería, que pasan 100 vecinos por día a pedir el auto, o que está en la puerta y saluda, o que la ven todos los santos días, y la señora a su vez es del barrio, o el kiosquero de la esquina que tuvo ese puesto de diarios de toda la vida, y entonces lo conocen los chicos, lo conocen los grandes, se paran a hablar de fútbol, se paran a hablar de política, saben que es de ahí, hasta los turistas le preguntan por alguna esquina. Entonces, no sé, el que se les ocurra a ustedes, el de la roticería, el de la parada de taxis, el que se les ocurra. Gente del barrio, gente de la zona, el portero de un edificio, la portera de un edificio, gente que habla con gente que es respetada, que es conocida, que quiere al barrio y que uno sabe que no tiene ningún compromiso con nadie, que lo que dice, lo dice porque lo siente. Entonces empezamos a identificar a esta gente y fuimos creando una red. Entonces, cada puntito, imaginen que es una persona, y cada círculo alrededor del puntito es el área de influencia de esta persona porque son los vecinos con los que hablan. Y ahí vamos creando una red. Entonces, esta red al final lo que hacía era reunirse, tenía una serie de reuniones cada 15 días. Entonces el señor del bar del San Telmo decía, si quieren juntarse en el bar vengan y tomamos un cafecito, y nos íbamos a la tarde al bar y venían vecinos de la zona y qué sé yo. El otro decía, ¿por qué no nos juntamos en la plaza el domingo que va a estar lindo? Y así se iban armando reuniones. Y en estas reuniones, ¿qué se hacía? La gente del casco histórico, que era la que al principio iniciaba la etapa de coordinación, les explicaba, por ejemplo, un capítulo del plan de manejo. Ustedes saben que el plan de manejo permite que pase tal cosa, que si viene una nueva construcción tiene que pedir habilitaciones, que si alguien quiere dañar un edificio que está catalogado no lo tiene permitido, los grados de protección que tienen los edificios. Se sensibilizaba sobre temas que tienen que ver con el plan de manejo. Por ejemplo,
Después salían temas. Tenemos problemas en la zona con la recolección de basura. Bueno, el compromiso de la gente de casco histórico, que tenía que coordinar con las otras áreas de gobierno, decir, bueno, en la próxima reunión vamos a traer a alguien que tenga responsabilidad sobre el tema de la basura y se le plantea directamente. No, pero son de su gobierno, no importa que sean de su gobierno, si hay basura, y acá es lo que queremos defender, el casco histórico. Entonces iba generando una red que generaba credibilidad. Y aparecían temas que a los vecinos les preocupaban y que se buscaba la forma de solucionarlo. Ahora, ¿qué pasa entre reunión y reunión? Alguien empezó a tirar o a trabajar sobre un edificio protegido al día siguiente de la reunión y ¿cómo hacemos? Entonces había 3 líneas de teléfono, de celular, que las 24 horas del día el vecino que viera que estaba pasando algo con el casco podía llamar a esas líneas y tenía respuesta inmediata. Como para ser ejecutivo el tema de la protección, que no quedaba en reuniones, que no pasaba nada, sino que si alguien estaba tirando basura en un lugar que estaba prohibido, se llamaba e inmediatamente había una respuesta sobre esto. Esto a su vez generaba credibilidad sobre que realmente había una dirección de casco histórico que se ocupaba de cuidar el casco histórico y que había respuesta y no quedaba en el mero papel del plan de manejo. Bueno, esto fue generando cada vez más credibilidad. Lo que empezó a pasar fue que el vecino, parte de la red, de golpe decía en una reunión, yo tengo un amigo que también está súper comprometido y me parece que lo puedo invitar a la próxima reunión. Y entonces lo invitaba y la red continuaba creciendo. Creció a tal punto que, si ustedes recuerdan, en un momento hubo un problema con uno de los bares notables de Parque Lezama, en el casco histórico de la ciudad. Se corrió un rumor que lo iban a tirar porque iban a hacer un edificio tipo continuidad de Puerto Madero, y a las 2 o 3 horas hubo un abrazo simbólico al bar. Se juntaron 500 personas, era una movilización así de la nada, y aparecieron los canales de televisión, pues se dio el movimiento, pero de manera casi de cero. O sea, de cero había 500 personas en la calle abrazando un bar. Y bueno, y nadie dijo cómo se juntó la gente. Nunca nadie dijo, no, esto fue espontáneo, 100% espontáneo. ¿Y qué fue? Los vecinos que estaban en red, que se empezaron a llamar entre ellos, ni siquiera llamaron al casco histórico. Como ya estaba creada la red, empezaron, che, ¿sabés que está pasando esto? ¿Sabés que se corre el rumor? ¿Sabés que alguien dijo? Inmediatamente salió todo el mundo a la calle. Y uno le avisaba al otro, y esa fue, por ejemplo, una acción concreta de la red. Ni hablarles de temas de empresas de telefonía que hacían los pozos y ponían baldosas que eran de otro color, ni hablarles de temas de recolección de basura, ni hablarles de podas de árboles. O sea, todo lo que ustedes se le imaginen, con ese caso emblemático del bar que hoy, al día de hoy, continúa siendo bar notable de la ciudad. Vamos a otro ejemplo. Hace 2015, creo que fue, me pidieron una colaboración con la Federación Panamericana de Handball. Y fíjense que al final siempre estamos haciendo lo mismo, siempre estamos teniendo clara la definición conceptual de la organización, estamos estructurando, estamos comunicando a partir de tener clara la definición conceptual, ¿no? Que dijimos en su momento que era lo más importante y lo más profundo, y a lo que más tiempo y reflexión le teníamos que dedicar. Y hemos visto casos de lo que se les ocurra. Hemos hablado de turismo, de países y de ciudades, hemos hablado de cultura, desde museos hasta bibliotecas y de deporte. Y siempre es la misma lógica: claridad conceptual y ejecución, pero a partir de la claridad conceptual. Entonces, en este caso, ¿cómo trabajamos sobre la lógica de las redes sociales de la Panamericana? ¿Cómo trabajamos en la creación de la comunidad del handball en ese momento? Dijimos, acá tenemos que hacer algunas cosas para crear una comunidad. Tenemos que transmitir valores, o sea, nos reunimos a partir de valores. Tenemos que multiplicar los fans. Si yo estoy interesado, este valor, realmente me siento identificado,
trato de difundirlo y multiplico. Si el contenido es lo suficientemente atractivo y refleja lo que mi estilo de vida o mi concepción del deporte, en este caso, voy a tratar de sumar más fans. Y si se vienen más fans, se viralizan los contenidos y se genera contagio. Al final lo que uno quiere es generar esa adrenalina o ese movimiento en torno a un tema a través de las redes sociales. Entonces, nuestro argumento o nuestro valor principal, pusimos foco en uno, fue el respeto. ¿No? Podríamos haber elegido otro, creemos que el respeto, o sea, si uno analiza el deporte en profundidad, el deporte no como espectáculo deportivo, sino el deporte en su esencia, y sobre el que después se puede hacer un evento, pero el deporte como deporte, el respeto es clave. ¿Por qué? Porque uno cuando va abriendo el abanico dice, un deportista primero tiene que respetarse a sí mismo. Entonces, en su formación, en sus cuidados, en su objetividad para saber dónde está parado, en su respeto por las reglas del juego, en su respeto por su entrenador, en su respeto por sus compañeros, en su respeto, empieza por él mismo. Si no hay respeto por uno mismo, no puede haber todo lo demás. Entonces, la base del deporte es el deportista, y ese deportista, su base, a su vez, es respetarse a sí mismo. Si me respeto a mí mismo, voy a respetar a mis compañeros de equipo. ¿Por qué? Porque al final un deporte, y sobre todo un deporte conjunto, es un sistema de partes y de relaciones entre las partes. Y para que las partes funcionen, las tengo que respetar. También voy a respetar a mi entrenador o mi cuerpo técnico, depende el grado de profesionalización que tenga el deporte, pero también voy a respetar a mi entrenador, no como jefe, sino como alguien que tiene el rol de coordinar, definir las estrategias, definir quién juega, a quién le toca y a quién no le toca. Entonces, respeto por uno mismo, respeto por mis compañeros y respeto por el entrenador. Y les voy a dar un dato, yo que vengo del mundo del deporte, les voy a dar un dato extraordinario de cómo esto no funciona. Hay estudios que dicen que el jugador que le toca ir al banco desea que el equipo pierda para tener la oportunidad de jugar. Y se da en todos los deportes. Entonces fíjense lo que es no trabajar sobre la lógica del respeto. Quiero que mi equipo pierda, será inconsciente. Quiero que mi equipo pierda para yo tener la oportunidad de jugar. Porque el yo está por encima del todos, ¿no? Hay un cuento de Michael Jordan, para muchos el mejor jugador de básquet de todos los tiempos, donde Michael Jordan dice que ellos eran grandísimos jugadores en los Chicago Bulls, eran grandísimos jugadores, pero no lograban títulos. Hasta que un día Phil Jackson, que era su entrenador, tuvo una charla muy profunda con ellos, y de esa charla a él le surgió el preguntarse si lo que importaba era lo que el equipo le daba a él o lo que realmente importaba era lo que él le estaba dando al equipo. Y que era la primera vez que se lo planteaba. Y cuando descubrió que lo importante era lo que él le daba al equipo y se lo empezó a transmitir a sus compañeros, fue el mejor equipo de la historia del básquet, los Chicago Bulls, con 4 o 5 anillos de NBA, ¿no? Fíjense lo que es el cambio conceptual o el hacer la pregunta adecuada. ¿Es lo que el equipo me da a mí o lo que yo le doy al equipo? Entonces, si se trabajara sobre lo profundo, sobre los valores profundos, y se trabajara sobre el tema del respeto por uno mismo, por los compañeros, por el entrenador, los equipos tendrían otro dimensionamiento de lo que son. Pero a su vez, si no tengo adversario, no puedo jugar. O sea, lo divertido del deporte es jugar contra alguien, que no es el enemigo, es el adversario. Entonces, si hay respeto, y trabajo sobre el respeto,
compito contra un adversario, no contra un enemigo. Entonces, haga memoria de cuántas veces escucharon en televisión, sobre todo en el mundo del fútbol, sobre todo cuando se tocan algunos partidos, que hasta en el lenguaje de los periodistas, muchas veces, o de los formadores de opinión, o de los entrenadores mismos, o de los dirigentes, se escucha en lenguaje bélico. Nos estamos preparando para la guerra. Este partido va a ser una guerra. Nuestro rival eterno al que tenemos que vencer y matar, y ese lenguaje bélico, que parece inocente, que parece gracioso, que hasta hablando con algunos periodistas me dicen, no es parte del show, al final lo que termina diciendo es que no respeto a mi adversario, lo quiero aniquilar. Y si aniquilo a mi adversario, aunque en este caso sea metafórico, si aniquilo a mi adversario, se acabó el juego. Porque no tengo con quién jugar. Entonces, respetar al rival es respetar a un adversario, al que le quiero ganar, sobre el que me quiero imponer, pero no quiero aniquilar. Ahora, ganarle a mi adversario y respetarlo es ser lo mejor que puedo ser. Y si le puedo hacer 10 goles, le hago los 10 goles. No paro en 5 para sobrarlo. Respetarlo es, si le puedo hacer 10, hago 10. Doy mi máximo siempre. Porque dar mi máximo siempre es respetarme a mí. Y respetar a mis compañeros y a mi entrenador. Fíjense cómo el respeto juega hasta en el cómo juego. ¿Sí? Entonces, si respeto a mis compañeros, respeto al adversario, respeto a mi entrenador y respeto a mi adversario, ¿quién me está faltando adentro del campo de juego? El árbitro. Sin árbitro, sin referí, tampoco puedo jugar. Y lo tengo que respetar. Porque es el que pone las reglas del juego en un pos de una igualdad. Sin embargo, al árbitro generalmente se lo insulta y se desvirtúa el juego. También tengo que respetar a mis dirigentes, que son los que se empeñan para que mejoren las condiciones de la actividad, y por supuesto al público, que es el destinatario final de lo que hacemos dentro de un campo de juego, porque al final nos gusta jugar con público. Entonces, cuando después el público, que es el que sostiene la actividad o el que nos regala su tiempo para venir a ver lo que nos gusta hacer, nos pide una foto, nos pide una selfie o nos pide lo que fuera, agachamos la cabeza y nos vamos. Y si nos fue bien, estamos exultantes y se la damos. Y si perdimos, nos escondemos. Y lo que no hacemos es respetar. Entonces, en este caso, y en un momento inicial, creímos que nuestro argumento, por todo esto que acabo de decir, tenía que ser el respeto. Y trabajamos sobre ese. Si algún día logramos que toda la cadena tenga respeto, trabajaremos sobre un siguiente valor. Pero el de base, que creíamos que teníamos que trabajar, era el respeto. Y nos tocó colaborar justo con la organización de un campeonato panamericano de handball que se iba a disputar en Buenos Aires. Y con esto del respeto decidimos que tenía que ser en el mejor estadio posible, con las mejores condiciones posibles, con los mejores argumentos posibles, con las mejores comodidades posibles. Entonces, mezclamos nuestra campaña en redes sociales con el hecho concreto del Panamericano. Y entonces, ¿qué se imagina uno que hay en una red social de un deporte? En este caso el handball, jugadas con goles, ¿no? O el jugador haciendo una declaración de cómo jugó. Nosotros decidimos romper con eso. Si queríamos traspasar hacia una comunidad donde por ahí el gol es lo bonito, es lo que nos nuclea, o el partido es lo que nos nuclea, pero nuestra comunidad tiene, o en la comunidad donde nos desempeñamos, hay otros temas, salimos a romper esa lógica de solo mostramos el gol bonito y solo mostramos el argumento sobre el partido. Y entonces, esta que estamos viendo, que es Elke Carlsen, que es una jugadora de la selección nacional de handball, hoy está jugando en España, Elke, trabajó en nuestras redes sociales sobre una campaña de sensibilización sobre el tema del autismo. Entonces apareció Elke, y cuando todos esperaban que Elke dijera me fui a jugar a tal equipo de España, o me estoy preparando para el Mundial, o me estoy preparando para tal cosa, Elke habló de
la necesidad de que sensibilicemos sobre el tema de autismo porque es necesario que tengamos empatía con quienes, con los niños y con las familias y que realmente integremos y no digamos que integramos sin integrar. En términos prácticos, este video tuvo 5 veces más like que el mejor gol que teníamos en esa red social. Lo que empezaba a demostrar la importancia de conectar al deportista con la comunidad de la que es parte y a esa comunidad con el deportista y sacarlo de que solo son estrellas de un deporte inalcanzables, sino que no, son gente que tienen la misma sensibilidad, los mismos problemas y las mismas necesidades y deseos, solo que por ahí son voces que se escuchan más y tienen la posibilidad de hacer un video que otra persona no tiene. Entonces es también asumir ese compromiso de ser la voz de gente o de personas que por ahí no tienen esa posibilidad de tener voz. Después, era un campeonato, les hablé del campeonato panamericano, era un campeonato panamericano de varones que se iba a jugar, decidimos que se juegue en Tecnópolis, en Buenos Aires. Estadio para 9.000 personas y con un tremendo desafío porque el handball jamás había alcanzado esas cifras de venta de tickets. Y decidimos que la embajadora del torneo iba a ser una mujer. Entonces fíjense cómo estamos cruzando temas de igualdad, cómo estamos cruzando distintas temáticas. Y esta mujer tenía una característica especial. Esta chica se llama Joanna Bolin. El que vemos en la otra foto es su papá, que lo conocerán porque fue un jugador profesional de básquet. Bueno, esta chica pasó lo siguiente. Esta chica era jugadora de la selección hasta 21 años de handball de la Argentina. Y en un momento dado su papá necesitaba un riñón. Y ella dejó su carrera de deportista, que tenía una proyección súper interesante, para donarle un riñón a su papá. Entonces cuando me entero de esto, la contactamos, le digo, Joana, ¿querés ser la madrina del torneo? La embajadora del torneo. Me dice, ¿yo por qué? Le digo, mirá, porque hiciste algo que es un ejemplo. Dejaste el deporte y no sabes si vas a volver a jugar en lo mejor de tu carrera para donarle un riñón a tu papá. Y la respuesta de ella fue, pero es que hice lo que cualquiera haría. Dije, no hiciste lo que cualquiera haría. Cualquiera no se escondería, me incluyo, con tal de no donar un riñón. Buscaríamos 8.000 excusas, que el INCUCAI, que la compatibilidad, que fíjate, que si no sé qué. Y vos hiciste lo que nos gustaría que a mí me gustaría hacer posiblemente y no haría. Entonces sos en cierta medida un ejemplo, sos en cierta medida, y queremos que cuentes tu historia. Queremos que alguien que hizo algo por encima de lo normal y alguien que se siente feliz por hacer algo por otro, no por sí mismo. Ese es un ejemplo extraordinario. Bueno, aceptó, su caso empezó a ser difundido, a partir de esto fue difundido por los medios, por los diarios, tomó un alcance tremendo y al final, y su historia en nuestras redes ni les explico, pero al final es una forma de mostrar que no todo es focalizarse en uno, que a veces hacer algo de corazón, y que todos podemos hacer algo de corazón sin esperar nada a cambio, está por encima de cualquier hecho coyuntural que podría haber sido jugar un Panamericano, un Mundial de Junior. Felizmente se recuperó, el papá anda muy bien, ella se recuperó súper bien, volvió a hacer deporte, hoy es jugadora de la selección argentina de adultas y creo que está próxima a ir a jugar un Mundial, el próximo Mundial. Siguiendo con este argumento del respeto, ya teníamos el Panamericano más encima y decidimos hermanar América. Nuestro rival principal, los brasileros. Imagínense si estuviéramos hablando en otros deportes que hay chance de jugar una final en nuestro país con los brasileros. Guerra, lo que hablábamos antes. Pero trabajamos mucho sobre el tema del respeto. Sistemáticamente se trabajó sobre la comunidad y sobre el tema del respeto. Y este es el festejo de los brasileros. Ellos tienen un grupo, su barra brava son los chapulines, imagínense. Divertidísimos.
y vinieron los chapulines a la Argentina, y estos son los hinchas brasileños en el medio de los hinchas argentinos festejando un triunfo. Y no hubo ningún problema. Y no se silbó el himno brasilero. Y se los aplaudió. Y salieron campeones y dieron la vuelta olímpica y festejaron con el aplauso de los argentinos. ¿Por qué? Porque se había trabajado muchísimo sobre la lógica del respeto. A tal punto que en este torneo, en específico, el mejor jugador de la Argentina, por ahí lo sintieron nombrar, porque fue en la última Champions que se jugó de handball, fue elegido mejor jugador, algunos dicen que es el mejor jugador de la historia de nuestro deporte, se llama Diego Simonet, juega en Francia y hasta los diarios franceses lo han llamado el Messi del handball. Este chico, Dieguito Simonet, rompió los ligamentos cruzados. Entonces no podía llegar a este torneo y posiblemente se perdía los Juegos Olímpicos siguientes, que se jugaron en Río. Entonces, Argentina perdía a su mejor jugador. Imagínense en la lógica de guerra lo que significa para los brasileros que Argentina pierda a su mejor jugador. Nos pueden aniquilar más fácil. O lo que hubiera significado para Argentina que Brasil hubiera perdido su mejor jugador. Podríamos aniquilarlos más fácil. Pero nosotros no trabajamos sobre esa lógica, trabajamos sobre la lógica del respeto en la comunidad. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Este es el arquero de la selección brasilera. Figura del handball brasilero. Arquero de la selección brasilera. Haciendo un video que se sube a las redes sociales que dice: buena recuperación, buena cirugía. Diego, no va a ser lo mismo jugar este torneo sin vos en la cancha. Preferimos que estés adentro de la cancha, porque esto es un juego, porque somos adversarios, porque Argentina tiene que tener lo mejor, como Brasil tiene que tener lo mejor para brindar el mejor espectáculo para la gente. Y después que gane el que le toque ganar. ¿Ustedes se imaginan al arquero de la selección brasilera haciendo un video deseándole la recuperación a Messi, porque no es lo mismo jugar con o sin Messi, o a un argentino haciendo... Bueno, esto es romper la lógica de el deporte es una guerra y pasar a la lógica que el deporte nos hermana, nos hace crecer juntos. Este video obviamente tuvo una tremenda repercusión, pero había más. Se lesionó un jugador chileno y un jugador argentino le dijo recupérate pronto. Y después se fueron dando situaciones donde terminó siendo una hermandad. Obviamente que dentro de la cancha queremos ganar y damos todo para ganar, pero terminó siendo somos adversarios, no somos enemigos. O contar historias de vida. Este es el arquero de Groenlandia, la familia del arquero de Groenlandia que vino, o parte de su familia, y él llegó 2 días más tarde, y llegaron 2 días más tarde al torneo. No clasificaron porque perdieron el partido del primer día. Muchos dicen que si él hubiera estado, hubieran clasificado, pero llegó 2 días más tarde porque el señor se estaba casando. ¿Y qué es más importante para la vida? Entonces, y nadie se ofendió. Y nadie se ofendió. Estaba programado su casamiento y se casó. Y se disfrutó y se compartió la alegría de este muchacho porque había pasado a... Bueno, iba a decir a mejor vida. Pero no vamos a hacer esa broma. Son parte de la vida. Es parte de la vida. Entonces, esto hizo que, en resultados concretos, las redes crecieran al final. Y de manera significativa y en poco tiempo. Fíjense cómo iban creciendo, sobre todo el Instagram, que era donde se centró la campaña. En poquito tiempo iba creciendo casi exponencialmente. ¿Por qué? Porque la gente compartía las historias. Nunca había compartido goles. Miraba los goles, los disfrutaba y quedaba ahí. Ahora, las historias de vida, las historias de sensibilización sobre el autismo, el arquero brasilero pidiendo recuperación del argentino, eso eran historias de vida. Y esas historias de vida nos llegan más de cerca. Y esas historias de vida apoyadas en un valor como el respeto empezaron a
viralizarse y a generar mayor crecimiento de la comunidad. Por otra parte, generamos acuerdos de mutuo beneficio. Entonces, ¿qué es un acuerdo de mutuo beneficio? Cuando nuestro patrocinador o quien nos va a apoyar por responsabilidad social empresaria comparte esos valores. Entonces no fuimos a buscar vamos a llegar a 10.000 personas con venta de entrada. Fuimos a buscar por valores. ¿Compartimos estos valores o no compartimos estos valores? Es otra forma de buscar el patrocinio que para nuestro punto de vista es de muchísimo más largo plazo, porque genera una vinculación con alguien que comparte un valor, no una audiencia esporádica. Esto nos permitió ir creando relaciones de largo plazo y potenciar marcas. La del handball por un lado y la de las marcas que nos acompañaban por el otro lado. Y, en definitiva, por respeto al público, mejores instalaciones, mejores accesos, espectáculos de medio tiempo, una marca clara y reconocible para el evento. Es todo esto que rodea al hecho deportivo, no al contenido en sí mismo, que es el que generan los deportistas, sino al entorno en que se desarrolla la actividad, genera un nuevo estándar para la actividad. Y esto también es parte del respeto por quienes practican y rodean la actividad. Entonces, ¿en qué se apoyó esto? Planificación, calidad y sustentabilidad. Pusimos al planetario, porque si vieron la marca del evento, simulaba, al final un evento deportivo hoy es también un hecho turístico, cultural para la ciudad, y el sorteo del torneo, que se hizo unos meses previos, se hizo a su vez en el planetario para darle hasta visibilidad a lo que es visibilidad y transparencia a lo que fue el sorteo. Y se hizo en el planetario con un espectáculo de luz y sonido y cultural. Y la otra foto es la del complejo de Tecnópolis, que es donde se realizó el evento. Esto generó notable convocatoria. En las semifinales y finales quedaron más de 2.500, 3.000 personas afuera del estadio que no pudieron sacar su ticket y venían igual, y se les decía no hay más ticket y venían igual. Muchísima difusión. Cadenas que no se habían acercado a nuestro deporte, como Fox o ESPN, los teníamos en los pasillos para hacerle nota a los jugadores, además de la que transmitió, que fue Torneos y Competencias. Bien, para finalizar vamos a ver un poquito cómo se arma un plan de patrocinio. Vamos a poner de ejemplo un caso concreto, que es el que les conté del Museo de Don Bosco. Acá hicimos dos cosas: hicimos la conceptualización y la estructuración de cómo debía ser el museo, y les generamos lo que llamamos un plan de patrocinio, porque esto iba desde cero y van a precisar generar recursos. Entonces aprovecho para contar en parte cómo se arma un plan de patrocinio o de responsabilidad social empresaria. Es lo mismo, lo que cambian son los objetivos y los argumentos, y un poquito creo que ya les fui anticipando con el handball. Primero importante acá es definir, como siempre, y sistemáticamente venimos diciendo, lo más importante es definir y tener las cosas claras. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver la diferencia que hay entre el mecenazgo, la donación y el patrocinio. Entonces uno a veces lee que hay una ley de mecenazgo y que la contrapartida para la empresa, pero tienen un problema inicial. Si es mecenazgo no es patrocinio. Entonces todo se mezcla. Entonces, me gusta que las cosas queden claras. Entonces, cuando hablo de patrocinio, cuando hablo de donación, hablo de donación, cuando hablo de mecenazgo, hablo de mecenazgo. Entonces, ¿qué es el mecenazgo? El mecenas es alguien que da de corazón y a cambio de nada. Ni siquiera quiere que sepan quién es el que está dando el mecenazgo. Un mecenas no quiere nada, ama la actividad, cree en el artista, cree en el deportista, cree en el estudiante, en su potencial, en su capacidad,
cree en la sinfónica, cree en el cuerpo de baile, cree en el equipo, o le gusta, o lo ama, o lo que fuera. Entonces, da sin pedir nada a cambio. Absolutamente nada. Ni siquiera que se lo nombren. Es más, muchos mecenas han dejado actividades, dejado de apoyar actividades, porque por accidente o por lo que fuera, por emoción o por lo que fuera, en un momento dado alguien les agradeció y se supo que eran ellos quienes estaban apoyando la actividad. Dejaron de serlo, porque lo hacen de corazón, no quieren que se sepa. Eso es mecenazgo, eso es un mecenas. ¿Se gestionan? Sí, se gestionan. Desde la lógica de quien necesita el mecenazgo. O a veces aparecen espontáneamente, porque vieron y creen. Pero un mecenas es 100% corazón. No hay razón. 100% ama la actividad. La donación, en cambio, es miti-miti. Hay razón y hay corazón. Entonces yo te voy a donar porque vos querés hacer un museo, yo te voy a donar porque vos querés competir, yo te voy a donar porque vos querés abrir la biblioteca, yo te voy a donar porque vos querés estudiar, pero mencioname. Poneme una plaquita que diga el amigo Gabriel donó, el amigo Gabriel desinteresadamente. Entonces aparece el desinteresadamente, pero hay un interés. Pues si fuera desinteresadamente ni te nombro y vos no te ofendés. Ahora, si te doné y no me nombraste, me ofendo. Entonces te pido, por favor, poné en el libro, poné en el catálogo, poné en una mesa, poné en la pared, poné en una placa, poné en un cartel al costado de la cancha, decí que yo puse. Dame una cucardita que me cuelgo acá, para que no me pida el siguiente, dicen algunos, pero es reconocimiento. Entonces, doy. Los bomberos voluntarios que piden en las esquinas te dicen doná para los bomberos y te pongo la calcomanía. El otro que pide para la campaña no sé cuál te dice doname y yo te pongo un pin acá que dice. El otro, el del museo, dice yo te pongo la placa de socio de oro. Bueno, doy, quiero algo a cambio. Entonces, hay corazón, quiero la actividad, me gusta, ustedes me cuidan, son los bomberos, ustedes juegan bonito, son los chicos del club, hay amor por la actividad, pero además necesito un reconocimiento social. Eso es una donación y se gestiona distinto que un mecenas. Y por último está el patrocinio o el mecenazgo. El patrocinio o el sponsor, digamos, o el sponsoreo. Perdón, me había confundido. El patrocinio o el sponsoreo, o el sponsorship. Esto es 100% razón. Esto es un acuerdo de mutuo beneficio. Te doy que me das. Es un negocio. Hay que fundamentarlo. Acuerdo de mutuo beneficio. Yo te doy, fundamenta que me vas a dar y ahí voy a resolver si pongo o no pongo. No hay corazón. No hay corazón. Es 100% razón. Explícame por qué yo tengo que apoyar tu actividad. ¿Qué hay de contraprestación? Y lo que hace el patrocinador o el potencial patrocinador, el potencial sponsor, evalúa si lo que me están pidiendo contra la contraprestación es coherente o no es coherente. Si es coherente, avanzará. Si no es coherente, rechazará. Entonces, primer gran problema de gestión de estas cosas. No tener claro si estamos buscando un mecenas, un donante o un patrocinador. Entonces, a veces vamos a buscar un patrocinador y le pedimos por favor. Mire, por favor. ¿Qué por favor? No hay por favor en un patrocinio. Hay, mire, le ofrezco esta actividad que puede ser beneficiosa para usted. El diálogo es distinto. El diálogo es distinto. O vamos a buscar un donante explicándole que le vamos a poner un cartel o que esto en términos de costo-beneficio, y el tipo no quiere escuchar de costo-beneficio, el tipo quiere escuchar que socialmente va a ser reconocido. O a veces vamos a buscar, encontramos un mecenas al que le decimos, quédate tranquilo que te vamos... Entonces, no tener esa claridad conceptual
hace que fracase el 90% de las búsquedas de patrocinio. Ahora vamos a buscar patrocinadores. Para buscar un patrocinador, de vuelta tengo que tener claro que voy a hacer un acuerdo de mutuo beneficio. Y en ese acuerdo de mutuo beneficio, lo primero que tengo que tener claro, si mi actividad vale 100, es que no le tengo que pedir 100 al patrocinador. Que es lo que generalmente hacemos. Entonces, necesitamos para tal actividad 100 pesos y nos ponen una empresa adelante y decimos, ¿y cuánto le pedimos? Y si precisamos 100, pedile 100. Entonces la pregunta del millón es, ¿y por qué le pediste 100? La he hecho infinidad de veces, infinidad de veces. Y generalmente la respuesta es, porque mi actividad vale 100. Entonces necesito 100 para cubrir los costos de la actividad. Entonces la segunda pregunta es, ¿y quién te dijo que tu actividad vale 100? Para el sponsor. Tu costo es 100, pero por ahí tu actividad para un sponsor vale 1. O por ahí vale 1.000.000. ¿Cuánto vale montar un partido de NFL en Estados Unidos? Vamos a suponer que vale montar el partido, vamos a suponer que vale entre... Dibujemos los números. Vamos a suponer que vale entre 1 y 5 millones. ¿Sí? 1 si es un partido regular, 5 millones si es la final del Super Bowl. Ahora vamos a buscar un patrocinador. ¿Cuánto vale un patrocinador para la final del Super Bowl? ¿Vale $1.000.000 el segundo de publicidad o los 10 segundos de publicidad? ¿Por qué? Es porque es la final del Super Bowl. Ahora piensen si los del Super Bowl fueran a buscar los 5 millones que cuesta montar el espectáculo. Perderían fortunas. Pues está el valor de marca, está la difusión, está la asociación de marcas, está la comunidad a la que llego, está el prestigio. Hay un montón de condimentos que hacen que yo tenga que valorizar lo que estoy vendiendo. El evento, el museo, el destino turístico para una campaña cooperada, el equipo de lo que fuera. Entonces tengo que hacer, primero conocer muy bien lo que estoy vendiendo. O para qué estoy buscando el patrocinio. Segundo, saber valorizar. Es una tarea profesional. No profesional porque haya que ir a buscar uno que sepa hacerlo, sino porque es una tarea que hay que tomársela profesionalmente. No es ir a pedir por pedir. De ahí vienen muchísimos fracasos. Entonces, un plan de patrocinio tiene objetivos del plan de patrocinio y tiene objetivos globales y objetivos complementarios. Y hay que escribirlos. Los objetivos globales son obtener los fondos, por ejemplo, en este caso, obtener los fondos necesarios para la apertura del Museo de la Obra de Don Bosco en la Argentina. Ese es el objetivo global. Necesito los fondos para conseguir abrir el museo. Los objetivos complementarios, en este caso, fueron generar flujo de ingresos que permita sostener el funcionamiento del museo a lo largo del tiempo, evitando el cobro de entradas al mismo. Entonces, no solo estoy buscando un patrocinio para abrir el museo, sino que estoy buscando un patrocinio que me permita sostenerlo a lo largo del tiempo. Si no, lo abro y después no lo puedo sostener. Puedo definir solo abrirlo, puedo definir solo la final, puedo definir solo la muestra temporaria. Lo tengo que definir. Y además generar un sistema de vinculación con los patrocinadores, permanente con los patrocinadores institucionales e individuales. O sea, no solo es la plata y el flujo de plata, sino generar la vinculación. ¿Para qué generó la vinculación en este caso? ¿Para qué queríamos generar la vinculación en este caso específico? Para que el patrocinador de la razón se vaya yendo al corazón. Es una estrategia. Es una estrategia. Puedo decir que se quede en patrocinador. Y la vinculación será siempre comercial. Puedo definir, quiero generar una vinculación de proximidad para que el señor se haga un fan de lo mío y se transforme en un donante. Lo puedo definir. Entonces, tengo que definir qué se va a patrocinar y quién es el público objetivo. Fíjense, siempre hago lo mismo. Defino públicos y después excelencia en la estructuración, en la ejecución. ¿Qué se va a patrocinar? El plan de creación del Museo de la Obra de Don Bosco
Y esto se compone de un desarrollo de proyecto ejecutivo, de una obra civil, de equipamiento general y específico, de ambientaciones, de puesta en marcha y funcionamiento. Fíjense al nivel que conozco o tengo que definir lo que voy a patrocinar. Entonces tengo que saber qué es un proyecto ejecutivo, tengo que saber, en este caso, cuánto va a costar la obra civil, tengo que saber cuánto va a costar el equipamiento, tengo que saber cuánto van a costar Tengo que conocer el proyecto, porque si el patrocinador me dice, ¿y en qué estado está? Y mire, vamos a discutir esto, porque usted me está pidiendo esto y yo tengo una constructora. ¿Qué pasa si yo hago la parte de la obra civil? Y yo le digo, no, la verdad no sé cómo se hace eso. Fin del patrocinio. ¿Qué pasa si me dice, yo tengo un contacto con, te voy a patrocinar en especie porque tengo un contacto con gente que te puede hacer la apuesta tecnológica? ¿Cómo lo tienen pensado? No, la verdad no sé. Yo necesito plata. Usted me está complicando la vida, yo necesito 100.000 pesos. Y usted me hace preguntas que yo no le puedo contestar. Se acabó la reunión. Entonces tengo que conocer el producto a patrocinar de pe a pa. De arriba y de abajo. ¿Quién es el público objetivo? En este caso definimos empresas vinculadas a la comunidad salesiana en la Argentina, personas vinculadas a la comunidad salesiana en la Argentina, empresas y personas. La cosa es ir a ver la empresa a título físico, jurídico, Departamento de Relaciones Institucionales, y otra cosa es, hay personas vinculadas a la comunidad que les puede interesar. Y el método de abordaje es distinto. Empresas vinculadas a la comunidad italiana en la Argentina, personas vinculadas a la comunidad italiana en la Argentina, la Embajada de Italia en la Argentina. ¿Cuál busco primero? ¿Qué le pido a la Embajada? ¿Le pido plata? ¿Le pido respaldo institucional? ¿Cómo me va a patrocinar la Embajada? Y ahí empiezo a tejer, y ahí empiezo a armar la estrategia. ¿Qué vale, cuánto vale y dónde me conviene ponerlo en el rompecabezas? Bien, lo otro que tengo que hacer en la búsqueda del beneficio mutuo, porque esto es lo que yo necesito, ahora lo que tengo que decir es, ¿y qué le voy a dar al otro? Entonces, tengo que valorizar el aporte, las contrapartidas generales y las contrapartidas específicas. Entonces, en este caso valorizamos el aporte. Para las empresas, pusimos las categorías, el amigo fundador, el amigo de platino, el amigo de oro. Para las personas, el amigo fundador, el amigo de platino, el amigo de oro. Para como contrapartidas generales, para las empresas, placa amigo fundador, placa amigo platino, o para las personas, como contrapartidas específicas, para el amigo fundador, y además vas a tener mención en sala, en la web, en las muestras, en los folletos, todo esto hay que valorizarlo. Si lo tuviera que hacer la empresa solo, ¿cuánto vale? Si lo hace conmigo, que además se va a asociar con otras marcas, ¿cuánto vale? Y la cuenta que va a hacer el amigo de la empresa o la persona va a ser, a ver, si yo tengo que salir en el diario, tengo que estar en una web asociado a una causa justa, si tengo que estar en los folletos que esto le van a repartir todos los años a 10.000 personas, bla, 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 me cuesta 100. Y no asocio marca. Estos tipos me están pidiendo 90 y asocio marca. Estoy haciendo un buen negocio. Esa es la ecuación que hace el patrocinador. Si entre lo que le estoy pidiendo y lo que le estoy dando hay, en ese costo-beneficio, hay rentabilidad en términos comunicacionales o no la hay. Si la hay, va a jugar con nosotros. Si no la hay, nos va a desechar por falta de seriedad en la valoración. Si la hay, lo que puede decirnos es, miren, su propuesta fue muy seria, su propuesta realmente la hemos llevado hasta el final, pues yo tengo un presupuesto escaso. Y tengo que elegir entre ustedes y otro. El feedback que nos está dando resulta útil. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que supimos hacer el trabajo. Y posiblemente le podamos pedir, porque le interesamos, le podamos pedir en la misma reunión transformarlo en un donante o que nos recomiende en una empresa que él considere o en una persona que él considere que puede funcionar. Lo que sí sabemos es que hicimos el trabajo con seriedad. No siempre va a resultar,
porque imagínense que cualquier empresa o persona recibe infinidad de pedidos de patrocinio. Ya pasar el corte de que nuestra propuesta fue considerada porque era seria en el mundo del patrocinio es un tema interesante, pues no será este año, será en el próximo presupuesto. Bueno, entonces, ahora que tenemos claro el marco conceptual del plan de patrocinio y la estructuración y, digamos, la conceptualización del plan, en este caso para el Museo de la Obra de Don Bosco, y su estructuración, ahora vamos al programa de comunicación de este plan de patrocinio. Entonces, en el programa de comunicación de este plan de patrocinio volvemos a hacer lo mismo. Tenemos el programa de captación, esto tiene un objetivo y tiene unos mensajes y unas acciones. Lo definimos conceptualmente, lo estructuramos, en este caso públicos a buscar y contraprestación, recuerdan que lo estructuramos de esa forma, y ahora vamos a comunicarlo. Entonces, hay un objetivo que es tomar contacto en forma personalizada con los potenciales patrocinadores del Museo de la Obra de Don Bosco para presentarles el plan de creación. Fíjense cómo está escrito el objetivo al final. Lo que dice es tomar contacto en forma personalizada. No dice presentar la propuesta de patrocinio. Si dijera presentar la propuesta de patrocinio, no puede decir, bueno, se la mandamos por mail, bueno, se la mandamos por redes sociales, bueno, hacemos un dossier y se lo mandamos por correo. No dice eso. Acá dice tomar contacto en forma personalizada. Entonces, para tomar contacto en forma personalizada, hay una tarea previa. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a decir, ¿conocemos a alguien, no conocemos a alguien? ¿Cómo se hace el contacto? ¿Quién es la persona responsable de la propuesta que voy a presentar? Tengo que ir a la empresa A. En esa empresa A, la parte de patrocinio la maneja relaciones institucionales, la maneja marketing o la maneja comunicación. Si fuera responsabilidad social empresaria, ¿también la maneja marketing o la maneja relaciones institucionales? ¿O son temas que maneja directamente el presidente de la empresa? Toca hacer una investigación. O sea, no es tiro carpetas porque tiro carpetas. Acá me definieron que tengo que hacerlo en forma personalizada. Bueno, tengo que ver con quién me voy a juntar. Porque si yo la presento en comunicación y en comunicación no se ocupan, ¿saben dónde terminó mi presentación? Tacho de basura. Si la presento en presidencia y presidencia no se ocupa, ¿saben dónde terminó mi presentación? En 25 escritorios que en algún momento se verán y ya pasó la actividad. Entonces, la tarea previa de investigación hay que hacerla. Y encima acá me dicen hacerlo de forma personalizada. Entonces, yo tengo que trabajar hasta generar una entrevista, una reunión o una presentación con el responsable o el equipo responsable de patrocinio de la empresa A o con la persona A si estuviera buscando un patrocinador personal. Podría haber definido otra cosa. Si hubiera definido que llegue la propuesta, veremos el camino. Por mail, por dossier de patrocinio, por lo que fuera. Acá dice en forma personalizada. Y yo tengo que trabajar previamente para que sea en forma personalizada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo definimos las cosas, porque después son las que guían lo que hacemos. Entonces, en este caso, lo que dice es forma personalizada para interesarlos. Y los mensajes. Usamos dos tipos de mensajes. El mensaje del programa está apoyado en una frase que dice sumá tu mano y construyamos juntos un mundo diferente. Si ustedes ven esto y se recuerdan de cómo conceptualizamos el museo, van a ver que es absolutamente coherente entre lo que uno se encontraría en el museo con lo que transmitimos como modelo de captación de patrocinio. Y al final es patrocinio para el Museo de la Obra de Don Bosco. Y usamos una frase de él que dice, un mundo diferente no puede ser construido por personas indiferentes. Entonces, ese es otro argumento. Si nosotros creemos en lo que estamos haciendo y creemos que nuestra actividad va a transmitir valores, va a generar conciencia, va a generar un cambio o intenta generar un cambio social, tenemos que ser tremendamente agresivos en cómo pedimos el patrocinio o en cómo presentamos un plan de patrocinio. Yo he visto mil formas. Entonces, hay veces que se pide patrocinios o membresías
y vamos a pedir membresías, saquémoslo del patrocinio, vamos a buscar donantes, y pedimos donantes para, no sé, para un museo o para una biblioteca o para un club que está haciendo una tarea de contención social, está haciendo una buena obra, digamos, ¿no? Llamémoslo una buena obra. Y vamos a pedir la membresía y hacemos hincapié en los beneficios que le vamos a dar a la persona. ¿No? Y decimos, no, pero mirá que vas a tener descuento en la compra del libro, vas a tener. A veces el argumento, si bien después le vamos a decir que tiene los beneficios, pero el argumento de venta, estamos en el argumento de venta, no puede ser poner para el club y que los chicos en vez de estar en la calle estén en el club porque te vamos a dar descuento en el restaurante. Nombramos a alguien, Greenpeace no pide así. Greenpeace lo que nos muestra es a sus voluntarios al borde de la muerte, saltando desde una barcaza en el medio del océano para que no pesquen una ballena. Y se juegan la vida. Y lo que nos están diciendo es, a vos solo te estamos pidiendo un billete, yo me estoy jugando la vida para salvar la ballena. Entonces, acá lo que estamos usando es un argumento de ese tipo para generar conciencia, diciéndole, si querés un mundo diferente, no seas indiferente. Ahora, si querés un mundo, que el mundo siga así, seguí tu camino. Ahora, no argumentes que querés un mundo diferente y después cuando te estamos pidiendo una colaboración para difundir valores o un patrocinio para difundir valores, mirás para otro lado. Después te lo voy a fundamentar. Si es patrocinio, después te voy a decir prestación contra prestación. Ya está, vas a ver que te conviene. Pero no mires para otro lado. Y si es donación, ni te cuento. El ataque al corazón es directo. Esto tiene acciones de captación, en este caso un soporte comunicacional que va a ser un dossier de patrocinio. Entonces hay una presentación personalizada con un soporte que es un dossier de patrocinio. ¿Qué contiene el dossier de patrocinio? Información sobre el proyecto del museo, prestaciones contra prestaciones. Bueno, y así terminamos de manera rápida y concreta cómo se trabaja y cómo se actúa en un proceso de captación de patrocinio en este caso, aunque hicimos hincapié o mencionamos también el tema de la donación y el tema del mecenazgo. Para resumir, mucha preparación, mucho análisis, mucho estar en contacto con el tiempo que vivimos, con la realidad, con la posibilidad de anticipar, y anticipar es estar con los ojos abiertos y los oídos abiertos, muchísima claridad conceptual. De la misma forma que no pensamos para respirar, no tenemos que pensar en términos conceptuales, tenemos que tener tan incorporado que tenemos que definir, estructurar y después promover e implantar que lo respiramos. Y que lo más importante dentro de esto es el concepto y a lo que le tenemos que dedicar tiempo. Conceptualizar, definir qué queremos ser, qué no queremos ser, tiene que ser el tamiz de cualquier cosa que hagamos, absolutamente el tamiz de cualquier cosa que hagamos. Y a partir que está claro que no tenemos que pensar para respirar, de lo que se trata es de ejecutar. Y para ejecutar hay que trabajar cada día en la calidad de la ejecución. Lo explicamos en el deporte, jugamos por tiempo y entonces si hacemos la recepción de la pelota ya perfilados ganamos un tiempo, ¿se acuerdan que lo fuimos viendo o con el ejemplo de los All Blacks? Es calidad de ejecución. Entonces, rigor técnico para analizar, claridad conceptual y perfección o excelencia en la ejecución. Eso para mí sintetiza lo que hemos visto en toda esta capacitación, en todo este seminario, y es lo que al final quería resumir y transmitir. Les agradezco muchísimo el haber estado ahí. Gracias.